planes de vida, ¿algo más dijiste? Planes de vida de la Confederación del Pueblo Cayambi y de las comunidades. Y en sus reglamentos igual. Y en los planes de seguridad de los barrios y en sus estatutos, que los barrios también tienen estatutos. Ya se lo dejo apuntado, pero... Ya, los indicadores serían número de acciones conjuntas y coordinadas, número de mecanismos de apoyo financieros implementados, número de acuerdos o convenios o de cogestión con los gobiernos comunitarios. Ya, objetivo 13. Objetivo 13. Promover planes, programas y proyectos participativos de formación y fortalecimiento de las competencias laborales profesionales, principalmente dirigidos a las mujeres en condiciones de múltiple vulnerabilidad. Los objetivos sectoriales. Promover alianzas intersectoriales que contribuyan a la formación. Esto se me fue, perdón. Los ejes serían la coordinación de actores, seguimiento y monitoreo. Objetivos operacionales. Sensibilización de las comunidades frente a la problemática multicausal y estructural de la violencia contra la mujer. 2. Implementar proyectos y acciones coordinadas de fortalecimiento de capacidades laborales. 3. Implementar acciones, proyectos encaminados al fortalecimiento emocional y autoestima de la mujer. Objetivos institucionales. Recoger participativamente las demandas, tanto comunitarias como individuales, de formación en autonomía y desarrollo de la mujer. 2. Contribuir al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres atendiendo sus necesidades estratégicas de autonomía económica y social. Emocional, económica y social, perdón. Sí, eso nomás, yo no lo necesito ahorita. Ya. Pero en el Zoom está mi nombre. En el Zoom está mi... Configúrele... Ya. A ver, perdón. A ver, objetivos institucionales. Recoger y... ya. Institucional, recoger participativamente las demandas, tanto comunitarias como individuales, de formación en autonomía y desarrollo de la mujer. 2. Contribuir al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, atendiendo sus necesidades estratégicas de autonomía emocional, económica y social. Objetivos sectoriales. Promover alianzas intersectoriales que contribuyen a la formación de mujeres emocional y económicamente autónomas y emprendedoras. 2. Promover alianzas público-privadas que contribuyan a la formación de mujeres emocional y económicamente autónomas y emprendedoras. ¿Por qué se plantea mujeres emocional y económicamente autónomas? ¿Cómo? ¿Por qué se plantea mujeres emocional y económicamente autónomas? Porque siempre se habla de la autonomía económica, la autonomía física y la capacidad de decisión. Son 3 tipos de autonomía. Pero nunca se habla de mujeres emocional.
Claro, es ¿Listo? que la autonomía emocional es el primer No, eslabón. se habla ¿cómo es? De autonomía física, económica y capacidad de decisión, no emocional. Nunca ¿Ya? hemos hablado así. Ujú. ¿Cómo dijiste al final, perdón? O sea, nosotros siempre hemos hablado de tres tipos de autonomía. La autonomía económica, la autonomía física y la autonomía en términos de política, que es la de capacidad de decisión. Mm, ya. Ah, dos, entonces, contribuir al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres atendiendo sus necesidades estratégicas de autonomía económica, social y capacidad de decisión. Allí le dejaríamos. Sí. Ok. Ahí quizás incorporemos de lo que acaba de decir Eli, autonomía económica, física y capacidad de decisión. Ya, objetivos sectoriales, promover alianzas intersectoriales que contribuyan a la formación de mujeres emocional y económicamente autónomas y emprendedoras. Eliminaríamos lo emocional. Mujeres económicamente autónomas y emprendedoras. Promover alianzas público-privado que contribuyan a la formación de mujeres económicamente autónomas y emprendedoras. Walter, Ajá, o sea, más bien para poder que quede un poco establecido por qué. La autonomía física, según se plantea, es la dimensión que tiene que ver con la capacidad de las mujeres de llevar una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, ya, y tener capacidad de decisión sobre su cuerpo y su sexualidad. Por eso es importante que se plantee esa, ¿no? ya, Por eso es que en relación a la autonomía física, cómo es la económica y la de capacidad de decisión, hay indicadores en el Observatorio de Igualdad de Género específicos. ya, Ujú, de cómo medir eso. En cambio, la emocional no, ya, claro, es complicado medirlo. ya. Y en lo sectorial le dejamos porque como el enfoque es más bien para el fortalecimiento de competencias laborales y profesionales, Claro, porque, por ejemplo, está, te afecta directamente si tú sufres violencia y no tienes capacidad de definir cómo es de poder límites en términos de relaciones violentas e inclusive también en relación a la capacidad de planificación familiar, etcétera, etcétera. Entonces tienes problemas para generar procesos afirmativos en términos de lo laboral. Entonces, ya, eso afecta directamente, pero de esa manera, no como emocional. ya. Este, ya, y en los sectoriales se estamos planteando más bien la promoción de alianzas intersectoriales, aunque pueda parecer lo mismo que el otro, este es más bien la coordinación intersectorial, ¿no?
en las instancias del sector público, ¿no? Que contribuyen a la formación de mujeres económicamente autónomas y emprendedoras, ¿no? Es decir, cómo articulamos los diversos sectores, más bien para la promoción de las capacidades de las mujeres en el ámbito fundamentalmente aquí es lo económico, ¿no? En el segundo, más bien, el planteamiento de alianzas públicas y privadas, es decir, no solo sectoriales o de cualquier otro ámbito del sector público en alianza con lo privado, ¿no? Para contribuir a la formación. Aquí no quiero. Porque ahí también, ahí está en los objetivos operacionales también lo de la parte de la autoestima y fortalecimiento emocional y autoestima de la mujer. Sí, sino que acá, claro, eso es en lo operacional, pero más bien en lo sectorial, el asunto es que, claro, se quedaría más bien en la formación. La idea es que las alianzas, si bien pueden ser intersectoriales para la formación, la idea es más bien que con lo público y lo privado no solamente se queden en la formación, contribuyan. Yo insisto, a mí me parece que, por ejemplo, en el plan debe establecerse los criterios ya dados a nivel general como claros, porque si no, por ejemplo, lo físico, lo económico y la capacidad de decisión están normados, ahí como inclusive capacidad de medir. En cambio, el otro de emocional y autoestima son a veces criterios muy, ¿cómo mides eso? O sea, es Ya, medio complicado. Yo sí creo que no deberíamos poner ese tipo de elementos allí. Por ejemplo, en el observatorio que hay de igualdad de género, la autonomía física está planteada en relación a dos elementos, a los derechos reproductivos de las mujeres y a la capacidad ¿cómo es?, de no vivir la violencia de género. Entonces, son dos elementos centrales. Y ahí, obviamente, algunos otros, pero esos son los dos centrales. Y eso se puede medir. ya. El respeto de derechos reproductivos de las mujeres y la violencia de género son los dos elementos de autonomía física. Ya. Bueno, ahí estarían mejorados las tres líneas de objetivos. En la autonomía económica está considerada el uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía, así como dos elementos claros, ¿no? El uso del tiempo. El uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía. Vaya para allá, vaya. No la apoyo. Y lo de la autonomía en la toma de decisiones habla directamente con el hecho de la participación plena y la igualdad de condiciones. Participación plena.
Ok. Ya el nivel de abordaje igual es comunitario e individual, los mecanismos normativos, políticos y financieros, ya que esto sí requiere recursos. Meta el fortalecer, igual sería. Walter, una consulta. A nivel institucional también no sería, aparte de individual y comunitario. ¿En dónde? En el nivel de abordaje, porque dice solo individual y comunitario. ¿El cual dices tú? Ahí Sería sería nivel parroquial, cantonal. individual. Ujú. Individual, comunitario, parroquial, Cantonal. parroquial. La meta, el fortalecimiento de la autonomía económica, física y la capacidad de decisión de las mujeres en el cantón. Los productos serían las actividades, los proyectos y o los programas que se implementen. Los indicadores, número de proyectos, número de actividades o número de mujeres en autonomía. Ujú. 14. El objetivo político de la 14 sería conformar y fortalecer los consejos consultivos de mujeres y defensorías comunitarias como instancias generadoras de propuestas de política pública, acciones de observancia, vigilancia y exigibilidad en materia de prevención, protección, atención y reparación de la violencia contra la mujer. Los ejes indirectos serían la coordinación de actores, objetivos operacionales, capacitar a los actores y sujetos sociales que conforman los consejos consultivos en el marco de sus competencias y accionar. 2. Elaborar una agenda de políticas públicas por cada actor social de los consejos. Es operacional. Los objetivos institucionales serían promover con las diversas organizaciones sociales y los gobiernos comunitarios la conformación de los consejos consultivos en el cantón, fomentar la formulación e implementación de acciones y o proyectos de monitoreo, seguimiento de políticas públicas especializadas según los grupos de atención. Objetivos sectoriales: gestionar recursos técnicos y financieros que apoyen las actividades y o proyectos propuestos por los consejos consultivos. 2. Incorporar la agenda de la política pública propuesta por los consejos consultivos, las autoridades locales y el sector privado. Walter, como es la ley, plantea 3 instancias digamos, de fortalecimiento de acciones frente a la ley de erradicación de la violencia. El uno, que son los comités de ciudadanos, de mujeres, obviamente, para hacer seguimiento al cumplimiento de la ley. El otro habla de los comités de usuarias, que es específicamente de los servicios, y otro de los espacios o redes de organizaciones de sociedad civil. Aquí, en cambio, se habla de los consejos consultivos de mujeres y de las defensorías comunitarias como instancias generadoras de propuestas de política pública, acciones de observancia, vigilancia y accesibilidad en materia de prevención, protección, atención, reparación de la violencia contra las mujeres, pero no está ligado a la ley. ¿Cómo se va a resolver esa parte? A mí me parece que sí es necesario plantear, porque si no, justo ese tipo de cosas quedan así como después medias que no se pueden plantear frente a la ley. Ahí no sé la relación entre los consejos consultivos de mujeres y los comités ciudadanos, porque los comités ciudadanos se supone que son los que están encargados de hacer vigilancia de la ley,
y están engarzados a lo que es la ley de participación ciudadana, y son las que legalmente pueden hacer como entregar al observatorio o a los observatorios nacionales que hay, digamos que acciones, actos, procesos de análisis, de investigación o de observancia frente a la ley. ¿Cómo vamos a resolver eso dentro del cantón? A mí me parece que sí es necesario esa parte definir, y en el plan mucho más, ¿no? Claro. O sea, yo creo que ese tiene que ser un tercer objetivo operativo, operacional, a corto plazo. Pero yo decía aquí, lo que pasa es que aquí hablas de consejos consultivos y de mujeres y defensorías comunitarias. No sé si es que allí, porque dice conformar y fortalecer los consejos. Entonces, en la ley, en cambio, habla de consejos consejos ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Comités de usuarios y comités de ciudadanos. Yeah. No habla de consejos. Porque los consejos consultivos son en relación al modelo que había de niñez. Ajá. Pero el plan, sí, también el plan. Y como dice la ley, te habla en cambio de otras instancias ligadas a la ley de participación ciudadana, en el marco de la ley de participación ciudadana, algunas acciones. Entonces me parece que ahí sí necesitamos definir. Sí, yo creo que ahí sí deberíamos también acercarnos más a la ley. En este caso, probablemente en vez de consejos consultivos, tendríamos que mencionar a los comités ciudadanos, comités de usuarias y organizaciones de la sociedad civil. Porque habla habla de los unos de cara al seguimiento de la ley, los de comités ciudadanos, y así específicamente, y te plantean la ley en el reglamento. En el caso de los comités de usuarios, te plantea también que hace seguimiento de los servicios, de la calidad de los servicios y observancias en ese marco. Y en cambio, los mesas, redes de organizaciones de sociedad civil, ¿cómo es que integran las mesas interinstitucionales para seguimiento del sistema, de la articulación del sistema? Esas tres instancias te plantean. Yeah. Yo creo que lo podríamos incorporar aquí, ¿no? Como instancias de participación, ¿no? Claro, porque Y ya ahí se hablan definen. de seguimiento con acciones. Ajá, Ajá, claro, sí. Entonces más bien lo podríamos incorporar aquí, ¿no? O sea, más de los que estaban definidos allí, que eso sí puede ser la conformación, el fortalecimiento, consejos consultivos, defensorías, comités de ciudadanos de mujeres, comités de usuarias y redes de la sociedad civil, como instancias generadoras de la propuesta de las políticas públicas, acciones de observancia, vigilancia, accesibilidad en materia de prevención, protección, atención y reparación de la violencia contra la mujer. Ahí la pregunta, un poco en términos para la Gracielita y un poco para definir, o sea, ¿vamos a seguir manteniendo lo de los consejos consultivos de mujeres? ¿O vamos más bien a plantearnos que el nombre son los comités ciudadanos de mujeres que participan dentro del consejo, pero con opciones, estas, por ejemplo, están marcadas por la ley no solo de consejos consultivos, sino de lo que te plantea es de seguimiento, observancia a la ley. O sea, no es solo consulta de las temáticas de mujeres, sino te plantea elementos específicos. Y te plantea el marco de construcción en términos de la ley de participación. Ahí tendríamos que definir con el Consejo de Protección al momento en que elaboremos el reglamento, porque ahí cada 3 años se hace la elección de los consejos consultivos de todos los grupos de atención prioritaria. Pero ahora enmarcados en la ley de mujeres, si ya no se plantea consejo consultivo de mujeres, sino los comités ciudadanos de mujeres y comités de usuarios, tendríamos que elegir con ese enfoque.
Porque más nosotros nos basábamos a lo que establece la ley de participación ciudadana, que hay que conformar los consejos consultivos. Y la ley de los consejos de la igualdad manifiesta también eso. Entonces, justo por eso decía yo, allí cómo planteamos esa parte, porque, o sea, podemos ponerle todo, consejos consultivos, comisiones y todo, pero no le estamos dando viabilidad en el cantón mismo, porque esos debates a nivel de la ley te plantean, pero en el cantón ya cómo eso se va a expresar, se va a mantener eso de los consejos consultivos de mujeres, se le va a plantear, o sea, las otras instancias, cómo eso se va a resolver. A mí me parece que eso sí es necesario tener así como una posición, ¿no? Bien. Claro. Si es que los comités ciudadanos, aparte de la vigilancia, observancia, también asumo, pueden asesorar y ser consultados para la formulación de políticas públicas. Yo creo que con los comités ciudadanos de mujeres pudiéramos solventar esas necesidades si no hubiera alguna limitante. O sea, para mí justo lo que plantean, por ejemplo, en términos habría que revisar la normativa para ver qué espacios mismos se deben plantear, porque en el mes de la ley estos son los espacios, los que planteamos. A nivel de consejos consultivos de mujeres, no sé si hay una normativa específica en relación a consejos consultivos. Como es Gracielita dice, en relación a lo que plantea el Consejo Nacional. Entonces habría que ver, porque todo ese planteamiento era anterior a la ley. No, pero en Entonces, cambio, pero no se ha agregado los asuntos de los consejos consultivos, por lo cual eso sí, tiene que mantenerse, ya, porque justo por está eso igual en la toca ley, ¿no? resolver. O sea, ¿Cómo claro. resolvemos eso? O sea, yo creo que ahí no hay ningún problema porque vendrían a ser instancias diversas, ¿no? O sea, son instancias completamente distintas, porque la uno que son los comités de usuarias y las otras son los comités de mujeres, o sea, ciudadanos mujeres como tal. O sea Ya, pero que, eso se puede construir, es decir, un consejo consultivo podría construir los comités ciudadanos de mujeres, o podría claro, conformarse como también. ajá, también, claro. Claro, o sea, ya eso más bien sería ya más bien dentro del mecanismo normativo, cómo se lo plantearía, ¿no? O sea, pero como consejo consultivo de mujeres no puede desaparecer hasta que no se reforme la ley en su conjunto. Claro, porque ahí más bien dependería de cómo nosotros elaboremos una normativa para los consejos consultivos y ahí podríamos incorporar El asunto de los estas comités temáticas. ciudadanos de mujeres y los comités de usuarios. ¿Ah? Ujú. Sí, o sea, tocaría desnormarlos en el interior, ¿no? Para que estén homogenizados, o sea, no parezcan instancias diversas, ¿no? O confrontativas en el mismo ámbito de la política. Sí, ¿Ya? Sí. Entonces ahí más bien lo incorporaríamos, ¿no? sería esa Temporalmente. claro, sería uno de los objetivos o productos probablemente, Ajá. esa normativa. Claro, y en tal caso aquí ya lo que le plantearíamos es el fortalecimiento puntualmente, por un lado es la capacitación, ¿no? Lo otro es la elaboración de las agendas por cada uno de estos actores sociales voy a cambiar aquí más bien de estos mecanismos de participación. La posibilidad de la elaboración de las agendas y la promoción y fortalecimiento, aquí sí ya puntualmente como un objetivo operativo, la promoción y fortalecimiento tanto de los comités ciudadanos mujeres como los comités de usuarias y de las redes de la sociedad civil. De ahí tendríamos como objetivos institucionales, aquí también me va a tocar a la final cambiar algo, promover con las diversas organizaciones sociales y los gobiernos comunitarios la conformación de los, igual tendría. Pero ahí está genérico, ¿no? La del Sí, Consejo de Consultivos. ajá.
Están así como general y no es solo los consejos consultivos de mujeres. Claro, podría ser consejos y comités. Ujú, O sea, para no repetir los consejos. sí. Entonces, Habría que quitarle consultivos, ajá, consejos y comités en el cantón. en el cantón. O consejos consultivos y comités en el No, cantón. consejos y comités. Creo que le Sí. dejamos más genérico también. La conformación de los consejos y comités en el cantón. En el cantón. Fomentar la formulación e implementación de acciones y o proyectos de monitoreo seguimiento de políticas públicas especializadas según los grupos de atención. Sí. De atención o mecanismo. Todas estas instancias son mecanismos de participación, ¿no? Por eso más bien le pongo también como genérico mecanismos de participación. Sí. Ujú. Ujú. Objetivos sectoriales, gestionar recursos técnicos y financieros que apoyen las actividades o proyectos propuestos por los consejos y comités de mujeres. Ya. Incorporar las agendas de las políticas públicas propuestas por los consejos y comités de mujeres a a las autoridades locales y al sector público, al sector privado. Esto sería más bien a largo plazo, ¿no? La idea es que las discusiones o las agendas que se planteen desde la política pública de estos consejos comités sean incorporados o presentados a las autoridades tanto locales como el sector privado, ¿no? Entonces, privado. Haciendo los consejos. Aquí también le dejaríamos la estrategia, es más bien promover diversos tipos de mecanismos de participación de las mujeres en el cantón, ¿no? Sean estos consejos o comités.
Eso sería como... Ahí sería promover o promoción, dice. Promoción. Claro, es promoción porque es la estrategia, ¿no? Ay, Sería sustantivado más que en verbo. La promoción de los mecanismos de participación de las mujeres en el cantón, consejos y comités. El nivel de abordaje sería cantonal, parroquial y comunitario. Los mecanismos normativo y financiero. Eh, la meta, las capacidades de los consejos y comités. y sería capacidades fortalecidas, ¿no? Ajá. Capacidad de fortalecida de los consejos y comités de mujeres en el marco de sus competencias. Agenda, los productos serían las agendas políticas de los consejos. Y los indicadores, el número de actividades, número de proyectos o números de agendas, según actores. El objetivo político 15. Tendríamos fortalecer las capacidades de las organizaciones. Ajá, Espérame un segundito, sí, por favor, un ya. segundo. Gracias. Viene a dejar la carta de agua. Está lloviendo acá. Ya. A ver, Está lloviendo. sí. Acá está frío nomás. Ya fortalece la capacidad de Ya. las... Fortalecer las capacidades de las organizaciones comunitarias urbanas, rurales y de los movimientos locales de mujeres en lo relacionado con la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer en el cantón, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, tenencias políticas e instituciones del cantón. Los ejes indirectos serían la formación y la coordinación de actores. Objetivos operacionales. Espera un ratito que están tocando el timbre. Ahí cierran nomás abajo, compañero. Ya, compañero, hasta luego.
Los compañeros están recién saliendo para el Pacha. A ver, eje indirecto, formación y coordinación de actores, objetivos operacionales, generar alianzas de trabajo en red que fomenten el compromiso cooperativo y colaborativo para erradicar toda forma de violencia contra la mujer. Movilizar a los ciudadanos, a las instituciones y a los agentes sociales públicos y privados ante situaciones de violencia contra la mujer en el cantón. Eso como objetivos operacionales. Objetivos institucionales. La creación de un programa permanente de formación y desarrollo de competencias participativas y preventivas de la violencia. Objetivos sectoriales. Comprometer apoyo financiero y técnico para la promoción de redes interinstitucionales e intersectoriales de coordinación comunitaria para la prevención de la violencia. La estrategia se plantea es la articulación y trabajo en redes como estrategia para fortalecer la organización comunitaria e incidir en las políticas públicas. El nivel de abordaje cantonal, parroquial y comunitario. El mecanismo también es normativo, político y financiero, sí. Que en esas instancias de participación también se habla de lo de arriba, de los comités y ciudadanos y de comités de usuarios, ¿no? Claro, aquí son más bien, es más bien como formativo, ¿no? Porque es el fortalecimiento de las capacidades de organización de la gente. Indudablemente este debería ser un objetivo previo al anterior. Sí, pero no es en términos generales solamente de capacitar para eso, sino también para conformarse espacios que puedan generar participación activa y hacer veedurías y todo Claro, eso. sí. Sí, aquí ya se crearía más bien un programa permanente para la formación de esas competencias. Exacto. Ajá, sí. ¿Qué más? Bueno, mecanismos normativos, políticos y financieros. La meta es aquí igual también. Desarrollo y fortalecimiento. La meta es el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las organizaciones sociales y de las mujeres. Ahí me parece que son, y de los espacios, porque ahí se habla de las organizaciones, que es correcto, pero también de estos espacios que hablábamos, ¿no? O sea, que son espacios de incidencia o de reconocimiento institucional, serían más o menos, porque los comités y los consejos son niveles de institucionalidad reconocidos dentro de las acciones para poder hacer seguimiento de políticas públicas, observancia de políticas públicas, cumplimiento y eso. A ver, la meta más bien sería planteada como desarrollo y fortalecimiento de capacidades organizativas, participativas y propositivas de las mujeres en el cantón. O sea, dejarle más bien como el desarrollo de las capacidades de ellas y no de las organizaciones. ¿O les planteamos ambas? Las dos, creo. Ya, capacidades organizativas, participativas y propositivas de las mujeres. Una pregunta ahí tenía yo. En esto de la asamblea cantonal,
O sea, ¿cómo se vincula la parte de la Asamblea Cantonal con estos espacios institucionales de mujeres que tengan para poder incidir dentro de esa Asamblea Cantonal? A mí me parece que sí deberíamos tener así como una propuesta para eso, porque por lo general los consejos consultivos están por un lado, la Asamblea Cantonal por otro lado, los comités usuarios por otro lado, pero se supone que debería confluir en la Asamblea Cantonal, para que pueda, a través de la Asamblea Cantonal, tener, apoyar en la transversalización de enfoques, de derechos, de género, en este caso, por ejemplo, de mujeres. Ajá. Y eso deberíamos plantear. Sí, también estoy de acuerdo. Eso no está. Y eso es importante y es un objetivo institucional. Claro. La creación de un mecanismo de información sobre competencia participativa. Porque si no, siempre termina siendo como desarticulado uno del otro. Por eso es que más bien la pelea es por la Asamblea Cantonal y no por los otros espacios de participación. Asumiendo que la Asamblea Cantonal tiene así como un plan dentro de, por ejemplo, de los PDOTs, de los POAs. Si es que nosotros estos espacios no los anclamos ahí, a la final son espacios que no terminan teniendo un nivel de incidencia adecuado, que se supone son para eso estos espacios. A ver. A ver, sería articulación de los diversos mecanismos de participación y organización de las mujeres en la Asamblea Cantonal y otros espacios participativos como planificación y presupuesto del cantón. Sí, porque si no, así como son espacios que no tienen incidencia real. No, y es verdad, generalmente la asamblea está separada del Consejo de Presupuesto y la del Consejo de Planificación. Entonces la idea es articular esas tres instancias, ¿no? Ya. Entonces desarrolla el cantón. Productos, programas permanentes de capacitación, acciones coordinadas entre la sociedad civil y entidades gubernamentales. Articulación sería aquí de la ya. Ya, los productos, programa permanente de capacitación, acciones coordinadas entre sociedad civil y entidades gubernamentales, articulación de las mujeres y sus organizaciones en la estructura de la Asamblea Cantonal. Indicadores, número de capacitaciones, intervención, porcentaje de inversión económico, número de agendas y lo otro. Hasta allí. Número 16.
incluir los saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades en todos los órdenes de la vida cultural y social para la promoción de la convivencia pacífica, armónica, intercultural y sin violencia. Los ejes indirectos serían la formación y la movilización social. Los objetivos operacionales serían promocionar acciones de revitalización de la identidad, implementar cursos de idioma quichua, prácticas solidarias comunitarias, tales como las mingas. Objetivos institucionales: fortalecer el diálogo y la ecología de saberes para la práctica de la convivencia armónica y crianza de la vida comunitaria. Objetivo sectorial: diseñar e implementar propuestas de políticas públicas intercultural en la prevención de la violencia, aplicando los saberes propios de las comunas y comunidades ancestrales. La estrategia para la implementación de este objetivo sería el considerar la ecología de saberes y lo que se llama la sociología de las ausencias. Ahí puedes explicar eso, cómo se come. Bueno, la ecología de saberes lo que plantean es que es factible la convivencia tanto de los saberes ancestrales como de los conocimientos científicos, ¿no? Es decir, se valora a un mismo nivel el conocimiento ancestral y el conocimiento académico o el conocimiento científico. Es decir, hay un ambiente ecológico de diversidad de conocimiento de saberes. Esta ecología de saberes surge a partir de lo que se llama la sociología de las ausencias. Es decir, hacer presente lo que ha estado ausente. Por ejemplo, que es los ejercicios que ha venido haciendo, han ido haciendo el pueblo Cayambi con la chacana, con el quinticuyacha. Es decir, la sociología de las ausencias consiste en hacer emerger esas ausencias o esas cosas que antes no se conocían, ¿no? Entonces, desde esta estrategia lo que te plantearía es eso, ¿no? O sea, promocionar en la política intercultural esos saberes como la chacana, el quinticuyacha y cosas por el estilo, ¿no? Al final podríamos ponerle entre paréntesis. La ecología de saberes y la sociología de la ausencia, entre paréntesis, lo que quiere decir es la revitalización y hacer emergente los saberes propios como la chacana, quinticuyacha o el pluralismo jurídico, ¿no? El abordaje va a ser comunitario y parroquial. El mecanismo normativo, político e igual también financiero, la meta es la incorporación del enfoque intercultural en las políticas públicas locales. El producto, la revitalización de la identidad cultural. Pero ¿cómo logras como que sea un producto específico? Porque ahí me parece que es más Más bien, una meta. claro, o sea, porque Sí, es una dices, meta. No es un producto concreto. A ver, aquí lo que se podría comprobar sería la...
O sea, como producto. Claro, tú puedes, o sea, eso sí lo puedes ver, ¿no? La política, que eso ya lo ha venido haciendo el ejercicio el Guillermo, ¿no? O sea, como producto aquí, porque es el asunto de la incorporación, el objetivo de la política es la incorporación de los saberes de los pueblos nacionales en el orden de la vida cultural y social, promoviendo la convivencia pacífica, armónica e intercultural libre de violencia. O sea, Pero o no, uno, un sí, producto no es algo y así muy concreto, por ejemplo, política pública, ajá, sí, plan, ujú, mecanismo, no sé. claro. O sea, aquí uno de los productos sería la política pública con la incorporación del enfoque intercultural. Eso. Ese sería un Pero, producto. ya, pero eso, ¿en qué se evidencia como política en el caso de las mujeres, por ejemplo, en el plan, ¿cómo es, en dónde? O sea, no. ¿Lo? Sí. O sea, la política pública como tal es el documento. O sea, es el producto. La Ya, incorporación de un enfoque intercultural que sería libre de violencia. O sea, tendría que haber un componente concreto que incorpore la interculturalidad con la libertad de la violencia, ¿no? el derecho es a una vida libre de violencia. A las mujeres a una vida libre de violencia. Ese es el derecho. Ya. Ya, los indicadores por hora sería el número de políticas con enfoque. Ah, Disculpa, en la parte del producto no implica también lo de los POAS con actividades anual, porque los POAS siempre se hacen todos los años. O sea, nosotros podemos ajá, tener una política pública incorporada, pero eso no se puede necesariamente traspasar ya directamente a cómo es a POAS con actividades, planes, programas, instancias que asuman eso. O sea, me parece que también deberíamos poner esa parte, porque si no, o sea, puede existir la política, pero no se puede implementar y tampoco medir cómo se ha implementado. ya. Sí, A ver, los planes operativos anuales contemplan el enfoque intercultural y derecho a vivir una vida libre de violencia a las mujeres. al derecho El de... derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Pero ahí no se plantea directamente como actividades, planes para eso, porque ahí solo está el plan operativo, contempla el enfoque. Claro, es que como producto es solamente o sea, lo tangible, que puede ser el documento como tal. O sea, porque si ya, por ejemplo, le ponemos lo que tú dices, algún tipo de actividad o cosas por el estilo, ya sería como una meta. Por eso digo, planes operativos anuales que contemplan enfoque intercultural del derecho de las mujeres a vida libre de violencia en las acciones, en las actividades, en la propuesta, no sé. Ya, en... Porque se supone que cuando nos dijeron en el PDOT había alineamientos para poder hacer priorizaciones de proyectos, planes en relación a eso. Entonces, eso quiere decir que bajar del POA, del PDOT a los POAs y anuales, tiene que Ujú, contemplar también eso. claro. Entonces Eso. le podríamos poner tanto en las acciones como en el presupuesto. Es decir, tiene que visualizarse que hay plata para ello. Exacto. Ujú, Si no, no tiene mucho. Ya. ya. Ahí sí.
El 17. Establecer un sistema de información actualizado sobre la problemática y atención de las violencias contra las mujeres conforme a los lineamientos relativos al registro único de violencia contra la mujer. Los ejes indirectos serían la investigación y la coordinación de actores. Bueno, este es un poco complejo porque el sistema no le compete al municipio, ¿no? Ni a la localidad, sino más bien al sistema nacional. Entonces, los ejes indirectos serían la investigación y la coordinación de actores. Se plantean como objetivos operacionales y a corto plazo la generación. En este ámbito, lo que plantearíamos es más bien la generación de una base de datos actualizada y en línea de la problemática y atención de las violencias contra la mujer en el cantón. Es decir, más o menos, Gracielita, lo que se está haciendo ahorita, por ejemplo, con el pueblo Cayambi, de una base de datos que está en línea, sobre la cual podemos ir actualizándole constantemente con información para ver qué es lo que está sucediendo en los centros infantiles, ¿no? O por lo menos lo que nos indica. Algo así podría ser en este espacio, ¿no? Es decir, no podemos articular el sistema, no podemos armar el sistema porque no está dentro de la competencia del cantón, sino que estaría el Sistema Nacional de Información. Pero la información que se recoge en el cantón tiene que alimentar el sistema nacional. En tal caso, más bien por eso se lo plantea más bien como la generación de una base de datos actualizada y en línea, ¿no? En lo posible. Con respecto a la problemática de la atención de la violencia contra la mujer. 2. La coordinación con las entidades del sistema cantonal de la actualización de la base de datos y la transferencia al Sistema Nacional de Información. Objetivos institucionales, promover la articulación del Sistema Nacional de Información de la problemática de atención en la violencia contra la mujer. 2. Facilitar la articulación de ese sistema, del Sistema de Registro Único de Violencias contra la Mujer. Objetivos sectoriales, seguimiento a la implementación del Sistema Local y Nacional de Información y Registro Único de las Violencias contra la Mujer. La estrategia, en este caso, como es la recogida de la información o la sistematización de la información, la estrategia es más bien diseñar, hacer un diseño metodológico para la recopilación de la información. Este tiene un nivel de abordaje cantonal, parroquial y comunitario. Los mecanismos son normativos. Aquí entran prácticamente todos los mecanismos porque es normativo, es institucional, es político y es financiero. La meta, una base de datos actualizada. Actualizada y a tiempo real de la violencia contra la mujer en el cantón. El producto. ¿Cómo se propone eso? ¿Cómo? ¿Cómo se propone hacer eso? O sea, Es un rollo. Nosotros, por ejemplo, te cuento, hicimos una nota conceptual y un modelo técnico para poder hacer eso y como secretaría, ¿no? claro, Y que es de la ahí competencia. sí, y de ahí se le pasó al MDG, que se supone que tiene que ya darle viabilidad, pero, por ejemplo, es un rollo. Por eso decía cómo se espera en el cantón resolver esa parte. Porque ahí el problema central es cómo te articulas todas las bases de datos que hay de las diferentes instituciones, asumiendo que algunos tienen servidores en Francia, otros tienen servidores en España, otros tienen servidores en no sé qué, en lados, y no se logran conectar, pese a que son del mismo estado. Claro, el problema es el lenguaje. Claro, eso es que ahí son bases de datos en países diferentes y obviamente no logras homogenizar. Y Ajá. ahí, por ejemplo, como yo decía, en el caso del cantón, que es algo mucho más pequeño, ¿cómo darle viabilidad? Porque ese modelo es interesante, el modelo que se hizo de la Secretaría, pero de ahí pasarlo ya a efectivo, pucha.
El asunto es que cuando transfieres tú cualquier base de datos a la web, cuando lo transfieres tú a línea, hay un lenguaje único que es el HTML. Y eso es lo que tendría que incorporar la Secretaría, no el municipio. Por eso dentro de los objetivos los planteo más bien como operacionales y no planteo un sistema de información ni un registro, sino solo una generación de base de datos. Ah, ya. ¿Me explico? Sí, Y un base de eso, datos que estaría en línea. Y ya. esa base de datos la tendríamos básicamente con la operación directa del municipio, que sería, por ejemplo, el centro de mediación del municipio, la junta de protección, los comisarios. Se puede articular con las tendencias políticas, pero, por ejemplo, eso no lo podríamos articular con justicia. Claro, Ellos lo van a amarrar directamente con el sistema nacional. claro. Pero los servicios que atiende el municipio sí es más fácil articularlos en un sistema sencillo de una base de datos en línea. Mm. Sí. Por ejemplo, Ese- el centro de equidad Quilago, que tiene ¿cómo se llama? Tiene el convenio con la Secretaría, que tienen una hoja que se llama Mira, que es una hoja Excel con algunos datos. ya, Por ejemplo, esa debería obviamente también estar dentro de los procesos de incorporación de información, porque son atención que no está ligada a lo de justicia, que sería importante sea articulada. claro. Entonces esa es un poco la lógica, ¿no? Mm, ya. Entonces por eso es que se plantea más bien como diseño metodológico de un proceso de recopilación de información. Hasta, por eso se pone como objetivo a largo plazo el seguimiento de la implementación del sistema local y del sistema nacional. Ahí sí de información y el registro único de violencia. Porque eso indudablemente tiene que salir ya desde ustedes, ¿no? Ujú. Entonces, hasta mientras, la idea es que el municipio siempre tenga una base, por lo menos actualizada y a tiempo real de lo que está sucediendo en el cantón con respecto a la violencia a la mujer. Bueno, y finalmente, bueno, estaba terminando, transfiriéndole la escritura. ¿Dónde está? Que es el último objetivo preventivo, que es apoyar el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos comunitarios de la Confederación, puntualmente con el pueblo Cayambi, de los movimientos locales de mujeres en lo relacionado con la prevención y erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, las juntas parroquiales, las tendencias políticas, la Confederación del Pueblo y demás otras organizaciones e instituciones del cantón. Ah, cuando hablas de gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. Ajá. Ah, pero ahí hay que negociar justo el modelo para eso hay que tener como producto un modelo de gestión que, ¿cómo es? Que garantice esa relación entre el municipio y los gobiernos parroquiales, que no hay. Porque si no, no tienes las vías ni cómo es, ni planteas cuál va a ser la relación. Ujú. Eso, por ejemplo, es uno de los límites mayores porque igual, a nivel del cantón hay un PDOT, a nivel de los GAD parroquiales hay Hay PDOT. otro. Ajá. Y resulta ¿cómo es que cuando, o sea, imagínate, ni en el ámbito de la planificación, que se supone es fundamental. Y si para mí es porque no hay así como una idea clara de cómo articulas los gobiernos parroquiales con las competencias de estas y con la unión de los gobiernos del GAD municipal. Y por eso es que en términos de la articulación ya de planes, de obras, terminan sobreponiéndose a veces hasta negociaciones que como es que no estaban contempladas en la planificación del PUAN cantonal. Entonces es bastante complicado. A mí me parece Ya. que la única posibilidad es tener así como un modelo de gestión, inclusive en el mismo sistema, o sea, si no logramos hacer un sistema cantonal,
esta parte del plan se va a ver así como bastante afectado, porque las juntas parroquiales, o sea, los gobiernos parroquiales no participan de estas instancias, entonces las discusiones a nivel de las parroquias terminan siendo cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, sin enfoques y todo eso. Entonces, a mí me parece que la única posibilidad es lograr diseñar un modelo de gestión que te permita organizar esa relación, ese flujo que debe haber en los diferentes momentos o instancias con la parte del cantón. En este plan debe estar también eso. Porque ahí si no, a veces se repite. Por ejemplo, para el 8 de marzo, todos hacen un 8 de marzo, marcha. Y a la final no termina, por ejemplo, siendo un indicador de cuánto eso aporta dentro de la lucha contra los roles, estereotipos, contra la parte de cómo es disminuir la violencia. Ni siquiera como mecanismos de relación para poder hacer denuncias. O sea, esa parte me preocupó un montón. Ya. Y el otro nivel que igual habría que ver, porque como cuando estábamos conversando, ¿te acuerdas la vez anterior para las ordenanzas de los GAT provinciales en términos de atención y prevención? Por ejemplo, igual articulación con el gobierno provincial en relación a esta política específica también debería estar establecido dentro de ese modelo de gestión. O sea, no solo con los parroquiales, sino también con la parte Con el de la provincial. provincial. Y ahí darle digamos que sería súper importante porque le das como una propuesta de relación de los diferentes niveles de los GAT, tanto el provincial, el cantonal con el parroquial. O sea, y puedes tener así como lineamientos para poder, digamos que, incidir o negociar con las diferentes instancias para que se puedan llegar a acuerdos sobre eso. Y eso se hace, por ejemplo, de cara a los consejeros, que son los alcaldes dentro del GAT provincial, y a las instancias de los gobiernos parroquiales. Ya. Para que realmente el plan tenga así como viabilidad, ¿no? Y eso, por ejemplo, no se ha pensado. A mí me parece que sería importante pensar cómo hacerlo en el cantón para que quede así como un modelo para otros que lo piensen, ¿no? Y eso es lo que te permite dar un poco de fuerza, porque, por ejemplo, el GAT provincial tienen esto de la política de prevención, de atención y prevención, y son igual a sí mismo campañas. Pero si haces una campaña y bajas a los diferentes niveles, es más impactante a nivel de poder medir cuánta, ¿cómo se llama?, coincidencia hubo en relación a cambios de patrones socioculturales, a nivel de violencia y eso. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que debería haber una cosa así planteada que le da al GAD, al alcalde, posibilidades de incidencia a través de ser consejero del provincial y también, por ejemplo, en los presupuestos participativos, en las diferentes instancias de negociación que hay con los GAD, ¿no? Con los GAD parroquiales. O sea, a mí me preocupa mucho armar estos espacios de interoperatividad y de interrelación, porque si no, cada uno es su mundo conito. Ok. Eso sería, bueno, yo terminaría ya con las observaciones que me vas diciendo y yo las incorporo más luego. Y yo ahora más en la tarde les estoy enviando ya la ficha con todas las correcciones. Le voy a dar una revisión final y le envío. Entonces la idea ahí sería ya este primer eje, discutirlo con el Consejo Consultivo de Mujeres. Yeah. Y el otro colectivo que hicimos, creo que de la red de mujeres también, para ya hacerle las observaciones o las validaciones.
ir también haciendo recomendaciones de quienes sugerirían. Yo hasta eso ya el fin de semana puedo ir revisando el estatuto del municipio para ver cómo podríamos ir ubicando recursos y responsables, ¿no? Ujú. Ahí, Walter, no sé, pienso que deberíamos avanzar de una vez todos los ejes y hacer una sola convocatoria a las compañeras, porque probablemente hacer convocatorias para cada eje quizás sea un poco desgastante para ellas. El asunto es que este eje es el más largo de todos. Ya. Ahorita ya se nos ha ido media mañana, la mitad, porque la otra mitad la vimos la vez anterior. Ujú. O sea, este realmente es el más largo de todos, porque igual yo voy a avanzar con el eje de atención, porque esos son solo 4, el de protección también son 4, más bien el del sistema es que son como 8 o 9, que es el más largo. Pero de ahí, por ejemplo, yo ya se me hace mucho más fácil ya con los dos avanzar por lo menos otros 2 ejes este fin de semana, ¿no? Ya. Pero en Este, términos de la socialización, yo sí creo que más bien deberíamos hacer una socialización más integral del plan para la gente. Yo también estoy ya, de acuerdo con la Gracielita, porque, o sea, nosotros podemos, sí, para nosotros en términos metodológicos, por ejemplo, la revisión con espacios concretos, me parece que hay que determinar con quiénes y cómo vamos a hacer esa revisión, planteando una metodología. Entonces, me parece que allí hay, pues una cosa es ya el avance, todo el plan, y la otra es la metodología de socialización, que obviamente no necesariamente va a ser así como, ¿cómo es? como hemos Pormenorizada. visto, claro, ajá, Sí, claro. entonces yo creo que más bien sí hacerle todo el plan, seguirle haciendo la revisión. Por ejemplo, tú nos vas a mandar, yo lo voy a revisar y le voy a mandar a un compañero que es de planificación de mi unidad, para que él también pueda darle una mirada y cómo es y nos puede dar una mirada externa de ya más en la parte ya de los términos técnicos y todo eso. Entonces, por ejemplo, eso ayuda bastante, pero eso es a nivel ya más pormenorizado. Y, Claro, ¿cómo se llama? La metodología de socialización igual tiene que ser Laura, distinta. a ver si mandarán la que ya. presentamos al Claro, en tal caso eso podríamos hacer. Más bien, yo ya lo termino de revisar hoy para terminar el objetivo 18 y de ahí les envío y más bien a ver a quién se podría enviar. O sea, la idea es por lo menos unos 4 o 5 compañeros técnicos Ujú. que le revisen y le hagan observaciones. O sea, por ejemplo, el Vita tendría que revisarlo. eh, Habría que ver quién más, ¿no? A la final el Mario, alguien del pueblo Cayambi, o sea, por lo menos unas 5 o 6 personas más para revisar solamente el contenido. No necesariamente ya como veo, pero a la final yo le voy a dejar configurado con control de cambio, para que más bien cualquier cambio que le quieran hacer ya me quede registrado el cambio para yo poderlo revisar. Chévere. ¿Sí? Sí, porque yo, por ejemplo, acá internamente en la secretaría, yo quisiera mandarle a dos compañeros que manejan esta parte ya más de lo que son ejes, objetivos y todo eso, metas, para que le puedan hacer una mirada. Y otra, obviamente, ya la parte más bien ya de contenidos conceptuales y todo, igual. Entonces, me parece que, y al interior de cómo es el municipio, obviamente tendría que ser alguien de la UEPD, que obviamente debería ser la Albita y la Rubí. A nivel de planificación del municipio, sí no sé. Ahí, ¿quién puede aportar en esa parte? Porque sería importante la gente que estuvo vinculada a lo del PDOT, pero ahí estuvo creo que ¿cómo se llama? La economista Lourdes. Hooligan, digo, perdón. La Lourdes. Ujú. La Dígala, Y Lourdes. ahora está Danielita también. dígale la ex del ex, ¿Cuál es la Danielita? Danielita, ¿cómo es el Ponce. apellido? Ponce. Ah. Ah, la Dani Ponce, sí, me parece que podría ser. Mm, Chévere, Sí, entonces. Ya, pues entonces yo ya. termino ya de hacerle una lectura, revisarle y ya en la tarde estoy enviando para que se socialice la revisión de este eje. Ujú. ¿Ya? sí, Sí, yo le voy a dejar configurado con control de cambios para que más bien puedan hacer todos los cambios que deseen y se pueda observar.
Ya. 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 ¿Ya? Walter, habíamos quedado que más o menos íbamos hoy a calcular el tiempo que nos llevaría para ver cuánto tiempo más nos demoraríamos para entregar ya el plan. Este era un poco el más, o sea, el más complicado es el eje preventivo y el eje del sistema. Yo creo que esta semana, porque los otros tres ejes son pequeños y el de reparación es el que más me preocupa porque ahí, si es bien es pequeño, no hay nada, ¿no? Eh, a ver, estamos 2 semanas más, yo creo. O sea, esta Sí. semana los tres ejes primeros y el que se me iría más es el del sistema, Y a 2 semanas más en las matrices y el en la documento matriz. como tal. Y de ahí ya el otro, ya la redacción, la prosa y todo eso sí serían unos 15 días más. Una cuestión, dentro del eje de reparación hay dos elementos centrales, la parte de cómo articulas la reparación entre todas las instituciones, porque hay un marco de competencias diversas y para la reparación, obviamente, si es que el juez te plantea un proceso de reparación, cómo logras articular a todas las instituciones para que exista esa reparación integral. Esa es la una, un eje de Ya, reparación y el que tiene que ver con, obviamente, con el fortalecimiento del sistema, pero específicamente en reparación, ya en términos de cómo es de atención. Y la otra parte, cómo es de reparación, que es todo lo que implica ya la parte, cómo es judicial, para que realmente exista un proceso de reparación. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros como municipio, perdón, ustedes, el municipio como Gadit no tiene así como mucha competencia, lo que ahí más bien es que toca hacer un proceso de cómo recibes y quién recibe como responsables la parte del proceso de reparación y quién arma la parte de cómo es de la integración de todos para que no haya, para que realmente sea el proceso de reparación, que para mí tiene que estar atado directamente cómo es con el sistema cantonal. ya, Entonces, para mí el eje, en términos, el objetivo central de la reparación, para que pueda existir reparación y pueda haber esos dos elementos y podamos hacer así como monitoreo y todo, tiene que estar centrado en la parte del sistema. O sea, cómo construyes en el sistema, primero cómo construyes el sistema y cómo ese sistema realmente se genera un proceso interoperativo en la reparación. Eso es el fundamento, porque de ahí la reparación tiene que ser después del proceso judicial. ¿Sí? ya, claro. Entonces eso no depende del municipio, entonces depende solo de la parte ya cuando llegue ese proceso que se efectivice. Porque de la experiencia que nosotros tenemos, ahí es donde hay un lío, porque, por ejemplo, debería llegar ¿cómo es? Todo proceso de reparación debería llegar a una instancia específica, digamos que la UEPD, y ese proceso tiene que articularse dentro del sistema que lidera el consejo, el CEPID. Ya, Entonces, y por ok. ejemplo, la relación con la Defensoría del Pueblo para que haga observancia de que si se cumplió o no se cumplió eso. En el caso del sistema, obviamente es igual en la relación del fortalecimiento interoperativo institucional. Y en la parte de cómo es de atención ahí, de atención y protección, en cambio ahí, a mí me parece que es lo más corto, pero lo más complicado, porque Ujú. ahí, por ejemplo, tiene dos elementos centrales. Un elemento que es, por ejemplo, el hecho de cómo cubres el 100% de mujeres, cómo haces la atención al 100% de mujeres que son víctimas de violencia en los diferentes niveles. ¿Sí? Ese es uno de los elementos de la atención. ¿Eso qué quiere decir? Si quiere decir, por ejemplo, está atado para mí al proyecto de la Casa Dolores Cacuango. Y ahí como la Casa Dolores Cacuango realmente se construye en una propuesta de prevención, que es lo que un poco con la cual se nace como idea, no como casa de acogida, porque yo personalmente no creo que el municipio con el presupuesto que tiene va a poder construir una casa de acogida. Yo ahí sí como me puse antes y como me pongo ahorita porque no va a ser posible, o sea, el municipio no va a poder cubrir solo eso. A mí me parece que más bien va a haber otras estrategias. Entonces, ¿qué tiene que ver con toda la parte de la atención?
el otro, el otro elemento de la atención es de la protección, es la cuestión ya de la junta. O sea, que la junta realmente sea una junta fortalecida para conocer casos de violencia contra las mujeres y que permita dar medidas administrativas de protección lo más rápido posible, como norma la ley, que es de 24 horas. Entonces ahí tiene que ver con eso y con la calidad de la atención y de la protección. O sea, si bien digo, es más pequeño, pero es realmente lo más caro en términos de presupuesto y lo más difícil de poder atar a los presupuestos y a la acción municipal. Esa es la parte que a mí me preocupa. De ahí, claro, el eje de prevención es realmente es en donde más condumio hay a nivel general. Ya. Ajá. Eso. Chévere, apuntado. Ya, pues entonces yo reviso esto de aquí y para la tarde ya les estoy enviando completo para terminar esta sección. Y igual yo también este fin de semana intentaré avanzar lo que más se puede con las observaciones que ha planteado él y es importante. A ver si está. Ya está. Bueno, no está. Ya. Ya, pues entonces, Gracielita y Eli. Termino de revisar esto y estoy enviando. Muchas gracias, Walter. Mi querida Eli, disculpe, ayer ya no alcancé a llamarle. Las compañeras mujeres ya definieron el tema de la agenda el día de ayer y el foro va a iniciar a las 9. Ya. Ajá. O sea, el programa como tal. El foro más o menos estaría arrancando 9:30 por ahí. Ya. Una pregunta, ¿cómo ¿cuál va a ser así como el orden y un poco los tiempos que tendría para preparar? Sí, decían 15 minutos y usted es la primera expositora. Ya, el tema del foro en general. Es ¿cómo era? Despenalización del aborto. Elementos importantes que den luces a las compañeras como para que no estén confundidas, porque algunas están un poco confundidas. Ya. Más que todo relacionan con el tema de la moral y de la vida y eso. Por eso me preocupaba un poco si es que más bien el título del foro es despenalización del aborto o dentro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y ahí tratar el tema de aborto, obviamente haciendo énfasis en todo lo complicado del debate, porque es un debate bastante complicado que tiene varias aristas, ¿no? Y para poder plantear cifras en términos de lo que implica los derechos sexuales y reproductivos y cómo ha sido el debate y específicamente el aborto, cómo surge de ese planteamiento. Me parece que yo lo voy a plantear así y como si tengo así que alguna cosa, duda, yo le llamo, ¿ya? Ya, Eli, muchísimas gracias. Ya. Ya. Ya, pues niñas, un buen almuerzo todavía. Bueno, todavía no toca el almuerzo. Una buena tarde. Tú Todavía estás recién terminando de desayunando. desayunar. Así veo. Ya, pues entonces. Ya, pues niñas, un abrazo, hasta Un luego. abrazo, nos vemos, chao.